Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista, con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra desde las 4 esquinas de Europa nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia. Varsovia, jueves 31 de agosto de 1939. El final del verano parece alargarse en la capital polaca. En los parques y merenderos, la gente aprovecha los últimos días de vacaciones, ajena a la amenaza cada vez más cercana que el vecino alemán hace pesar sobre el país. Y cuando cae la noche, la calma solo es aparente. Yo no estaba especialmente implicado en cuestiones políticas y estaba de vacaciones. Mi madre se levantaba temprano para trabajar. Yo me quedaba en la cama durmiendo. De repente, mi madre dijo: escucha, se oyen unos ruidos terribles. El ruido que había asustado a mi madre era el bombardeo del aeropuerto de Varsovia por la Luftwaffe. Fue el 1 de septiembre, al amanecer. No solo bombardearon el aeropuerto, también los barrios de los alrededores. Las primeras víctimas de Hitler en Varsovia murieron mientras dormían. Es decir, que perdieron la vida sin saber que acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial. Los comienzos. Tuve mucha suerte. Quedé cubierto de escombros hasta el cuello. Pero tenía despejadas la nariz y la boca. Y podía respirar. Había un silencio total en la casa. Yo no sabía quién estaba vivo y quién no. Era un silencio absoluto. Y nadie podía ayudarme, sencillamente porque no había nadie. Después, muy lentamente, conseguí liberar mis brazos de los escombros, pero era difícil hacer lo mismo con las piernas, que estaban atrapadas bajo un montón de escombros mucho más pesado. Y temía hacerme daño, así que esperé. Finalmente, acabaron por sacarme de entre los escombros. Habían avisado a la Cruz Roja polaca y después de algún tiempo consiguieron llevarme al hospital. En el trayecto mataron a una de las enfermeras que iba en la ambulancia. Yo me presenté voluntario a la Cruz Roja y ayudé a transportar a las víctimas de los bombardeos a los hospitales. Fue entonces cuando vi por primera vez morir a una persona. Una cosa es la teoría y otra la práctica. En la escuela nos habían enseñado que las guerras eran verdún, las trincheras años de trincheras, pero no una guerra con bombas que matan jóvenes, viejos, niños y mujeres. Aquella guerra al estilo de Hitler nos era totalmente desconocida. Era algo nuevo que se presentaba ante nosotros.
Los alemanes aparecieron en Varsovia 3 días después. Conquistaron la ciudad, que capituló sin condiciones. Recuerdo que les pedí a mis padres que me llevasen a la calle para ver las tropas alemanas que entraban en la ciudad. Y recuerdo que al verlos tuve el presentimiento de que estaba sucediendo algo raro, algo que nadie esperaba. Yo presentía algo malo, muy malo. «17 días después del ataque alemán, la Unión Soviética entra en acción. El Ejército Rojo invade Polonia por el este, sin encontrar una verdadera resistencia. En menos de un mes, Polonia entrega las armas y queda despedazada. La Alemania nazi y la Unión Soviética, en su pacto de no agresión, habían acordado cláusulas secretas. El oeste de Polonia se lo adjudica el Tercer Reich, que controla también el centro. Y la URSS, además del este del país, recibe también Estonia, Letonia y Lituania. Moscú impone su sistema político y social. Baruch Shub, un joven estudiante de Vilna, ciudadano polaco, se convierte bruscamente en residente de la República Socialista Soviética de Lituania. Todo cambió en mi familia. Nos quitaron nuestras propiedades. Mi padre, que era propietario de una empresa, pasó a ser obrero en una cooperativa que fabricaba cuadernos. Desde el punto de vista económico, la vida era muy dura, pero por otro lado, aquello trajo ciertas ventajas. Los polacos, que eran antisemitas, al menos en los últimos tiempos, no concedían a los judíos ciertos derechos, como por ejemplo los estudios superiores. No teníamos derecho a ir a determinadas escuelas, y los rusos abrieron las puertas de esas instituciones. Los judíos podíamos estudiar en las grandes escuelas, y yo, que terminaba el liceo y empezaba la vida universitaria, gracias a los rusos, fui admitido en el Ternium, es decir, en la escuela politécnica local, que en la época de los polacos estaba cerrada a cal y canto para los judíos. En Varsovia, al día siguiente de su victoria, los alemanes cuidan su imagen. Y por parte de los polacos, que aún no han salido de su sorpresa, la oposición aún no ha emergido. Había un camión desde el que los soldados alemanes distribuían pan a la población. Como es habitual en esa clase de situaciones, la gente se agolpaba, se empujaba, porque todos querían ser los primeros. Yo estaba observando la escena y vi justo al lado a un soldado alemán con una cámara. Estaba filmando el espectáculo para demostrar la gran bondad de los alemanes. En ese momento abandonamos inmediatamente aquella multitud. Mi abuela y yo y algunas otras personas decidimos no comer el pan alemán. Los nazis querían mostrar al mundo entero lo bien que se estaban portando en nuestro país, que se viera en todas partes lo buenos que eran. Mis padres habían conocido una ocupación alemana entre 1915 y 1918 en Varsovia, cuando el ejército del emperador Guillermo venció al ejército del zar Nicolás.
Mis padres me dijeron, escucha, los alemanes van a ser brutales, van a hacer ruido, van a gritar, van a vociferar, van a imponer prohibiciones, van a hacer saqueos, pero son occidentales, es una nación occidental, habrá al menos un orden, una ley. Deberás mirar por ti y en primavera, como muy tarde, los franceses y los ingleses estarán aquí. Por lo tanto, bastará sencillamente con sobrevivir al invierno. Pero aunque los franceses y los ingleses declararon la guerra a Alemania en septiembre de 1939, todavía no han ejecutado ninguna operación militar. A principios de 1940 no es Polonia el destino de sus tropas, sino Noruega, con la intención de privar a Alemania del acceso al hierro sueco. Hitler replica inmediatamente. El 9 de abril de 1940 lanza sus tropas sobre Noruega. En el camino está Dinamarca. Yo vivía en Copenhague, en la calle Kloestrosspel, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con mi hermana mayor, Elizabeth. Acabábamos de empezar los estudios. Vivíamos pobremente, pero la universidad nos quedaba muy cerca. Era algo así como el barrio latino de París, pero en Copenhague. En ese sentido, no podíamos estar mejor. Un día, a las 4 de la mañana, nos despertaron ruidos de motores. Nos levantamos, bajamos a la calle y vimos las octavillas lanzadas por los aviones alemanes, en las que ponía que Dinamarca había sido ocupada. Poco después vimos a los primeros soldados alemanes. Poco a poco la gente fue despertando y saliendo a la calle, y veía la llegada de los alemanes casi como una atracción turística. ...16 soldados daneses mueren defendiendo a su país, porque Dinamarca capitula solo 4 horas después del comienzo del ataque. Ser ocupado es una cosa, pero no haber resistido en absoluto es verdaderamente incomprensible. Nos preguntábamos qué estaba pasando y algunos días más tarde supimos que el rey había firmado una declaración al pueblo danés para que guardase la más absoluta calma. ¿Era verdaderamente necesario que el rey firmase ese documento? Si no lo hubiese hecho, habría sido un acto político personal. Pero firmarlo tan repentinamente parecía una medida de carácter nacional. Aquella ratificación real propició que tardáramos 2 años en organizar la resistencia en Dinamarca. A mis 14 años yo no habría firmado aquella declaración. Ahora a los 84 tampoco. Nosotros, los jóvenes, sentimos como una traición el hecho de que el país se rindiese a los alemanes. No éramos tontos. Sabíamos bien que no podíamos resistir a la máquina de guerra alemana, porque nuestro ejército era poca cosa. Pero ayudar incluso a los alemanes a administrar el país para que ellos pudiesen economizar sus recursos, eso era demasiado. Por eso no solo tuvimos que combatir contra los alemanes, sino también contra las autoridades danesas. Y nuestro peor enemigo fue la policía danesa. Aquel mismo día, el 9 de abril de 1940, Alemania invade Noruega para oponerse a las tropas franco-británicas que habían desembarcado en Narvik. El rey de Noruega, Haakon VII, se niega a capitular y se exilia en Inglaterra, mientras su vecino, el rey de Dinamarca, prefiere permanecer junto a sus súbditos. Durante toda la guerra, a las autoridades vencidas se les plantea la misma cuestión. Hay que permanecer junto al pueblo a riesgo de cooperar con el ocupante o huir a un país libre y animar a la resistencia, permitiendo que se instale una autoridad colaboradora. De hecho, un noruego llamado Vidkun Quisling, jefe del pequeño partido de extrema derecha National Samling,
aprovecha la marcha del rey para proclamarse nuevo primer ministro de Noruega. El mismo día anula la orden de movilización. Cuando oímos que Quisling había anulado la movilización, que lo había anunciado en Oslo y que había proclamado que a partir de ahora él iba a dirigir Noruega, la reacción fue de ira, de verdadera ira. Por primera vez en mi vida oí la voz de un traidor. A partir de aquel momento, para nosotros, aquel hombre había muerto. Era peor enemigo que los alemanes, porque era uno de nosotros. Auch hier im äußersten Norden marschiert die Jugend für das neue Europa. Norwegens Ministerpräsident Vidkun Quisling grüßt sein junges Aufgebot. Quisling había pensado que con la ocupación alemana la gente se incorporaría en masa a su partido. El pueblo noruego habría comprendido, según él, que toda resistencia era inútil, y eso es lo que proclamó en un discurso por radio. Dijo que toda resistencia era inútil. Bueno, eso estaba por demostrar. Pero para Hitler, Escandinavia no es más que un objetivo periférico. Lo que quiere ante todo es derrotar a Francia y al Reino Unido. El 10 de mayo de 1940 lanza una ofensiva de gran envergadura, que pasa por los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, antes de entrar en territorio francés. El 10 de mayo de 1940, a las 5:30 de la mañana, para nosotros el mundo estaba patas arriba, a pesar de que nos lo esperábamos, a pesar de que todo parecía decir que aquello llegaría. Ante la entrada en tromba de la Wehrmacht, el rey de Bélgica, Leopoldo III, capitula, en contra de la opinión de su gobierno, que se retira a Francia. Yo estaba indignada, indignadísima. No entendía que se pudiese capitular. Aunque por otra parte, quizás estuviese equivocada, porque gracias a eso se salvaron muchas vidas. En cualquier caso, mi reacción fue: no hay que rendirse. Esa era mi postura. Yo estaba convencido de que tenía que luchar contra los alemanes. Pero se burlaron de mí cuando me presenté. Me dijeron: ya hemos perdido la guerra. Vuelve a casa. Y desde Gouda, que está a una veintena de kilómetros de Rotterdam, vimos subir hacia el cielo una enorme columna de humo negro. Supimos por la radio que el centro de Rotterdam acababa de ser bombardeado por los alemanes. El 14 de mayo de 1940 los alemanes habían lanzado un ultimátum exigiendo la rendición del puerto de Rotterdam. De no producirse, la ciudad sería bombardeada. A pesar de la rendición, la aviación alemana castigaba la ciudad. En el Saar o en la Lorena no estábamos muy avisados, hasta el momento en que de repente nos dijimos: cuidado, no podré resistir, hay que retroceder, retroceder, retroceder. Fue desolador y no teníamos más que una idea: luchar. Teníamos cañones del calibre 25 tirados por caballos. Frente a los carros alemanes no eran gran cosa. Yo no llegué a hacer ni un disparo, ni de fusil ni de cañón. Era
Una locura. A partir de las 6 de la mañana había, no sé, 240 cañones alemanes disparando sobre nosotros. Y a partir de las 9 de la mañana, como el cielo había estado cubierto hasta entonces, vinieron los aviones. Entonces entendí lo que era ser bombardeado. Es terrible. En el momento en que cesan las bombas te paras a pensar cómo es posible no volverse loco. Cuando salí de aquel agujero no reconocía nada. Yo salí de París en bicicleta a la víspera de la entrada de los alemanes en París. No me quedé a esperarles. Se produjo un verdadero éxodo. Había autobuses pegados unos a otros. Se formó un embotellamiento de autobuses increíble. Recuerdo que había incluso un coche fúnebre. Algunos habían puesto colchones a los lados de los coches para amortiguar las bombas de los Stukas. Como los hombres estaban en el frente, los coches eran conducidos por muchachos o por mujeres y chocaban entre sí. Se gritaban unos a otros, discutían. Yo iba con mi bicicleta por el arcén y vi las llamas sobre Chartres. Los alemanes entran en París el 14 de junio. Ante semejante desastre, la República se hunde. El vencedor de Verdún, Philippe Pétain, reclamado como autoridad, propone a los alemanes un armisticio. Solo un hombre rechaza la derrota, un general poco conocido, subsecretario de Defensa, Charles de Gaulle, que desde Londres el 18 de junio hace un llamamiento para proseguir la lucha. La défaite française a été causée par la force mécanique aérienne. Todos los franceses dispuestos a resistir son llamados a unirse a las fuerzas francesas en Inglaterra. Mi padre escuchaba todas las emisoras. Me dijo, hay un general del que he oído hablar. Él estaba muy al corriente de las cuestiones políticas, que era subsecretario de Defensa, que llama a los franceses a unirse a él en Londres. Y poco después, al oír que llegaban los alemanes, me dijo, mira, yo tenía 17 años entonces. Tengo la impresión de que ese Hitler va a tratar de influir en las juventudes francesas. Así que harías bien yendo a Inglaterra. Y me dio la mitad de sus ahorros, es decir, 1.250 francos. El armisticio era insoportable. Pétain odioso. Yo tenía un odio visceral a los nazis. Había oído hablar del general de Gaulle. Sabía que había hecho un llamamiento. Yo no lo había oído por la radio, pero un compañero que trataba de huir, como yo, me había dicho, sí, es de Gaulle. Y ha hablado, ha hecho un llamamiento, ha pedido que nos reunamos. Llegué a Toulouse, después a Marsella, y traté de buscar la forma de seguir luchando. Una hipótesis entonces era tratar de organizar una resistencia en el interior del país. Pero a mí me tentaba más la idea de reanudar el verdadero combate y, por tanto, de pasar a Inglaterra. Cuando Alemania atacó Francia, Bélgica y Luxemburgo en mayo de 1940, fue el momento en que la opinión pública mundial volvió sus ojos hacia el oeste de Europa. Y entonces los nazis comenzaron las purgas en Polonia, sabiendo que el mundo no les prestaría atención, porque los verdaderos problemas estaban en otra parte.
Recuerdo que a principios de año apareció un alemán en la tienda de mis padres y dijo: fuera, ahora soy yo el propietario de esta tienda. ¿Qué significaba aquello en la práctica? Significaba que mis padres se quedaban sin su medio de vida. Nos echaron de casa, nos dejaron coger solamente lo que podíamos llevar con nosotros. Es decir, algunos objetos en una maleta que fuimos arrastrando hasta el barrio que se acabaría convirtiendo en el gueto. Por entonces todavía no había muros, sino que un determinado número de calles delimitaban nuestro espacio vital. A partir del mes de mayo se puso en práctica aquel plan infernal ideado por Hans Frank, que en aquel momento estaba al frente del gobierno general de Cracovia. Con la ayuda de Himmler, creó la llamada Acción AB, la Operación Extraordinaria de Pacificación. Lo llamaron eufemísticamente pacificación. A los alemanes les gustaba camuflar sus intenciones bajo bellos nombres. Solución a la cuestión judía, Operación Extraordinaria de Pacificación. ¿Qué significa eso? Asesinatos, matanzas, el exterminio basado en la distinción de las personas por categorías. Primero sería el turno de los judíos y después vendría el nuestro. Muy pronto pidieron que se presentaran los profesores de la Universidad de Jagellon de Cracovia. Pensábamos que sería para hacer las disposiciones referentes al inicio del curso universitario y a la organización de su trabajo. Pero no era eso. Todos fueron arrestados y deportados. Era el 19 de septiembre de 1940. Yo vivía en la parte norte de Varsovia, en el barrio de los intelectuales. El toque de queda se prolongaba hasta las 7 de la mañana, así que los polacos no salían a la calle hasta esa hora. De pronto, varias manzanas de casas fueron rodeadas por las SS y la policía. Mi madre se estaba vistiendo para salir. Ella, como madre que era, aunque hacía buen tiempo, me dijo: coge un abrigo. En el patio de nuestro edificio había decenas de hombres alineados. Frente a las casas cercanas también. Nos condujeron en procesión a una plaza más grande. En la calle ya había camiones cubiertos con lonas. Nos dijeron que nos sentásemos en aquella plaza y así lo hicimos. Y allí nos registraron minuciosamente como buenos alemanes. Nos cachearon, comprobaron los documentos 10 veces, 20 veces. De vez en cuando un suboficial disparaba al aire para atemorizarnos. Nosotros permanecíamos en silencio, pero entendíamos muy bien el mensaje. Sabíamos perfectamente que estaban dispuestos a todo y que querían disuadirnos de cualquier posible resistencia. Pero ¿cómo resistirnos si no teníamos nada, ni una sola arma?
Me llevaron junto a otros 14 hombres de mi edificio. Creo que 10 u 11 no sobrevivieron al invierno. Yo tenía entonces 18 años y gozaba de buena salud. Era más fuerte que otros que tenían 55 o 60. Además, yo tampoco tenía muchas responsabilidades. No tenía mujer ni hijos. Psicológicamente era más libre. En el campo, los nazis nos trataban de tal manera que, por término medio, teníamos una esperanza de vida de unos 3 meses. Muros y alambradas de púas se alzan alrededor de los guetos donde son confinados los judíos. En el más grande, el de Varsovia, en una superficie que no alcanza los 3 kilómetros cuadrados, se cuentan más de 300.000 habitantes. Es fácil imaginar cuál era la densidad de población. Y claro, como era de esperar, inmediatamente se declararon las epidemias. Además, la gente estaba mal alimentada porque no tenía dinero y no podía comprar nada. Los alemanes nos proporcionaban lo justo para sobrevivir, pero aquello no era suficiente para mantenerse sano. Evidentemente sobrevinieron las enfermedades, el tifus, entre otras, y en muy poco tiempo, días o semanas, vimos como las calles se cubrían de cadáveres. La gente ni siquiera los miraba porque aquello era ya un fenómeno cotidiano. Era difícil atravesar una calle sin ver cadáveres. Los alemanes practican en Polonia un programa implacable de eliminación de élites y de aniquilación de judíos. Su objetivo final es transformar el país en un territorio abierto a la colonización alemana. Esta política es tan violenta que cualquier resistencia resulta sumamente arriesgada. Sin embargo, en los países del oeste de Europa, los invasores actúan con mesura, a veces incluso magnánimamente. Francia, una zona llamada Libre, está directamente administrada por un gobierno francés instalado en Vichy. Y aunque este colabora con los alemanes, su legitimidad complica en principio el paso de la población a la resistencia. Esta relativa tranquilidad de los comienzos de la ocupación en el oeste no oculta, sin embargo, que el Reich se apodera de todos los medios de producción industriales y agrícolas. Esta evidencia da origen a ciertos actos espontáneos de resistencia. Poco a poco fuimos viendo que la colaboración entre el gobierno danés y las fuerzas de ocupación conducía a hechos inaceptables. Entrega de las armas danesas a los alemanes, entrega de la flota danesa, incautación de productos industriales y agrícolas. Todo aquello era importante para la máquina de guerra del Reich. Yo era obrero en una fábrica de armamento. Después de los bombardeos de Holanda, Francia y sobre todo Inglaterra, era duro fabricar una pieza que 8 días más tarde o poco más iba a servir para matar a mujeres y niños. La fábrica donde yo trabajaba estaba rodeada de canales y de vez en cuando cogíamos una pieza antes de que estuviese acabada. La escondíamos bajo el brazo y sin necesidad de salir del perímetro de la fábrica, la tirábamos al canal. Así es como empezamos poco a poco. Una de las prácticas habituales en aquellos días era poner carborundo en el aceite del motor de los camiones y de los vehículos alemanes estacionados en la calle.
El carborundo o carburo de silicio es una sustancia extremadamente abrasiva. Son los granos de esmeril que hay en el papel de lija. Pues bien, se hacen pequeñas bolitas que se meten en el tubo por el que se pone aceite en el motor. Hicimos eso docenas de veces. Al cabo de una hora de ruta, los cilindros están rayados y en ese momento el vehículo pierde aceite. ¿Y qué ocurre? Se calienta y finalmente revienta la junta de la culata. El carborundo es detectable en el aceite del motor. Es la prueba evidente del sabotaje. Pero otra cosa es encontrar a los autores. A finales de 1940, Inglaterra es el único territorio acechado que consigue resistir a los nazis. Pero aislada, sus medios son limitados. La BBC se convierte en su arma principal. El combate se libra en las ondas. La radiodifusión de programas específicos destinados a poblaciones ocupadas denuncia a las autoridades colaboradoras, desenmascara la propaganda nazi, infunde esperanza y combate la resignación, incitando a la resistencia. En 1941, un ministro belga emigrado a Londres, Victor de la Belleye, propone a sus conciudadanos utilizar la letra V como signo de unión y de resistencia. Esta idea se propagará por Europa. Inmediatamente me dije, hay que hacer algo, y se me ocurrió la idea de recortar Vs de papel de periódico. Había apilado unos cuantos periódicos, recorté las Vs de papel, llené una maleta y salí con ella en bicicleta, procurando, claro está, no ser vista. Las fui lanzando por todas partes. 6 meses después, todavía se veían Vs por las calles. También las fui lanzando por el bosque. En una ocasión fui vista por un alumno del Ateneo, un compañero de clase. Al verme me sonrió. Yo le devolví la sonrisa y nunca volví a saber de él ni él de mí, supongo, pero no me denunció. El 6 de abril de 1941, 800 aviones de la Luftwaffe bombardean Belgrado. En realidad, Hitler ataca Yugoslavia para ayudar a su aliado italiano, envuelto en una guerra contra Grecia. Mussolini, celoso del éxito del Reich alemán, ansía también victorias militares. En octubre de 1940 ataca a Grecia, pero el pequeño ejército heleno hace algo más que resistir. Rechaza al invasor y Hitler se ve obligado a intervenir. Para ello exige a Yugoslavia que deje pasar a sus tropas, pero Belgrado se niega. El ejército alemán entra en masa en Yugoslavia y arrasa a su ejército en una campaña relámpago. El joven rey Pedro II consigue huir a Inglaterra con su gobierno. El 10 de abril de 1941, las fuerzas alemanas entran en Zagreb. Yo vi la llegada de los alemanes a Zagreb. Vi los tanques en las calles. Vi también cómo una multitud aplaudía a los tanques. Había mujeres, muchachas, que lanzaban flores a los camiones militares. Todo aquello era muy triste. Yo vivía aquello con gran tristeza, con gran dolor. Y eso que aún no podía sospechar, como muchos de mis amigos estudiantes, los judíos sobre todo, lo que nos reservaba el futuro. Si una parte de la población se muestra tan entusiasta es porque Zagreb es el feudo de los nacionalistas radicales croatas, los Ustachi. La llegada de los alemanes les permite al fin separarse del reino de Yugoslavia y tener un estado propio, el Estado independiente de Croacia.
al frente del cual alemanes e italianos colocan a Ante Pavelić. Desde el primer día empezaron los arrestos masivos de judíos, de serbios, sobre todo de los comerciantes ricos. Pavelić, como auxiliar de Hitler, aplica las directrices nazis al pie de la letra, pero no olvida su propia cruzada. Desde que toma el poder, unidades especiales actuando por encima de la ley ponen en práctica la depuración étnica y siembran el terror con la complicidad de los nazis. La doctrina de los Ustachi afirma que los únicos croatas verdaderos son los católicos y los musulmanes. Los serbios ortodoxos no entran en esa categoría. El 5 de mayo de 1941 llegó un monje a nuestro pueblo de Rojevac. Decía que era esloveno y que se llamaba Oswald Todd. Dijo que venía a traer la luz a las gentes del pueblo. Se diría que hablaba ante salvajes. Dijo que estaba allí para convertirnos y que todos los que aceptasen el catolicismo serían perdonados. Todos fuimos obligados a comprar unos pequeños misales. Eran unos libros de bolsillo que costaban 10 kunas. Nos obligaban a comprarlos para aprender el Padre Nuestro. Esta plegaria no es igual para los ortodoxos que para los católicos. Hay pequeñas diferencias. Teníamos que aprenderlo de memoria. Mi madre era analfabeta y cuando compré el misal se lo llevé para leérselo, para que lo aprendiera. Pero ella no podía, no conseguía retener nada. A veces se echaba a llorar. Incluso a mí me daban ganas de llorar. Yo le dije, mira mamá, cuando estemos delante de ese señor, lo único que tienes que hacer es abrir la boca y simular que recitas la plegaria. Un hombre tenía tanto miedo durante aquellas conversiones que se le escapó una ventosidad durante la ceremonia. Aunque se excusó y dijo que no lo había hecho voluntariamente y que estaba enfermo, no tuvieron piedad con él y lo mataron a golpes. Hicimos entonces lo único que podíamos hacer. Pegamos carteles y distribuimos octavillas contra el fascismo. En aquellas octavillas llamábamos a los ciudadanos a resistir en la medida de sus posibilidades. Dábamos consejos, como por ejemplo poner tablas con clavos sobre las carreteras por donde iban a pasar los camiones alemanes para pinchar las ruedas. O decíamos cómo incendiar un camión o cualquier otro vehículo del ejército alemán. En Zagreb, creo que yo era el único que organizaba colectas de oro para poder comprar armas, porque no teníamos armas. A mi esposa, ya fallecida, no le sentó muy bien que yo fuera el primero en entregar nuestras alianzas. No teníamos más oro que el de aquellos anillos. Tras la toma de Yugoslavia, los alemanes se unen a los italianos. El ejército griego nada puede hacer ante semejante adversario.
El 27 de abril de 1941, alemanes e italianos entran en Atenas. Era una unidad extraordinaria, con hombres jóvenes, carros de asalto, vehículos blindados, ametralladoras, motocicletas. Veíamos un ejército deslumbrante que, lo quisiéramos o no, causaba admiración. Eran jóvenes, fuertes, orgullosos. Queríamos reaccionar contra aquellos soldados blindados, con sus flamantes uniformes, armados hasta los dientes, con sus carros, sus ametralladoras. Estábamos indignados. No solo nos habían vencido, sino que además nos habían ocupado. A nosotros, que habíamos enseñado al resto del mundo la dignidad, el honor y el valor. Subí a la terraza y vi la bandera de Hitler sobre la Acrópolis. Quedé impresionado. No podía imaginar semejante profanación. El cielo estaba claro. Hacía muy buen tiempo. Teníamos enfrente la Acrópolis y veíamos aquella enorme bandera nazi con la esvástica y el símbolo del ejército del Kaiser de la Primera Guerra Mundial, con aquellos colores brillantes, el rojo, el blanco, el negro. Manolis me dijo: la que mira allá arriba, sobre la Acrópolis, ¿lo ves? Yo me volví, le miré, y sin decir una palabra más, comprendí lo que me quería decir. Tiramos de la cuerda, pero en el mástil había 3 alambres de fijación que atrancaban la bandera. Estaba a 7 metros de altura. Tratamos de trepar por el mástil, pero era muy liso y nos resbalábamos. Era imposible. Primero uno y después otro. Tratamos de agarrar la bandera, de tirar de ella, pero no llegábamos. Intentamos entonces desmontar los tirantes de fijación. Poco a poco, con las manos ensangrentadas, conseguimos retirar aquellos alambres y finalmente la bandera cayó. Cuando volví a casa vi que había alguien esperando en la puerta. Era mi madre. Estaba oculta en la sombra. Cuando me acerqué a ella, saltó sobre mí, me cogió por el cuello y me arrastró a la cocina sin hacer ruido. ¿Dónde estabas? Yo tenía un trozo de la bandera escondido en la chaqueta. Se lo enseñé y le dije: mira dónde estaba. Ella no preguntó nada, me abrazó, me besó y se fue. Fue a su habitación y oí la conversación que mantuvo con mi padrastro. ¿Dónde estaba tu hijo mayor? Mañana por la mañana sube a la terraza, mira a la Acrópolis y lo sabrás. Ella había entendido todo sin que yo le dijese una palabra. Próximo episodio: la organización. Enseguida nos dimos cuenta de que era necesario insuflar moral en la población. Recorrimos todas las imprentas que conocíamos para pedirles que imprimiesen nuestro periódico.
Me dije, si tengo que morir en esta guerra, quiero saber por qué. Y decidí combatir a Hitler. Nos dimos cuenta de que a pesar de las grandes diferencias políticas, había que unirse en la lucha contra el enemigo común, que era el nazismo. Y aquel hombre nos dijo, habrá que hacer sabotajes y después matar nazis. Los neozelandeses pusieron los explosivos bajo el puente. Lo más importante fue que el éxito de aquella operación levantó la moral de las tropas, y no solo la moral de los resistentes, sino la de la gente en general, de los civiles, de los militares. Aquello les dio un nuevo aliento, les dio esperanza.